3 años una primera promoción de médicos emergenciólogos formado en Cusco y estamos muy entusiasmados con este nuevo reto, ¿no? De tener, de formar colegas en Cusco. Yo hice mi especialidad en el Hospital de la Fuerza Aérea en Lima. Bueno, las tres armas, el Hospital del Ejército, el Hospital de la Naval, el Hospital de la Policía tienen la especialidad de medicina de emergencias y desastres, y en general el resto de hospitales grandes, nivel 1, 3, 1, 2, en Lima. Sigamos. Esto es el servicio de emergencia de salud. En este caso, en este momento, es el servicio de emergencia verde, la emergencia no COVID. ¿Sí? Si ustedes alguna vez han ido en salud, me imagino que sí, este es el ingreso principal. Y, a ver, no. Este es el ingreso principal. Se han puesto un par de módulos, son los módulos de triaje y básicamente de triaje tenemos la ambulancia y este es el acceso a la emergencia verde. Entonces, si ustedes tienen algún familiar que venga por que requiera atención de emergencia, pero que no sea relacionado a un síntoma respiratorio, es por acá por donde se va a ser atendido, ¿no? Por acá ingresan los taxis. En esta primera carpita es el servicio de triaje. Más adelante vamos a ver que el servicio de triaje es un consultorio muy importante para que haya una mejor atención en los tópicos o en la unidad de shock trauma en emergencia. Al costado está el área de admisión. Una vez que el paciente es triado, entre comillas, se le asigna una, una prioridad de atención y además se le asigna a qué servicio va a ser atendido, ingresa al área de admisión, el cual lo registra en el sistema interno del hospital y ya puede ingresar por acá a los tópicos para ser atendido. Este es el servicio de emergencia. En la actualidad ya estamos por cumplir 2 años en esta nueva locación, si se puede llamar así. No es lo ideal, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Cuando nosotros entramos al servicio de emergencia, vamos a inmediatamente hacia el lado izquierda una puerta donde dice unidad de shock trauma o trauma shock y consultorios. Entonces, esta primera puerta, a la mano izquierda, detrás de esta pared, está la unidad de shock trauma. La unidad de shock trauma es la unidad más importante de un servicio de emergencia. Es tan importante así que una unidad de shock trauma que esté llena ya nos quita la posibilidad de poder hacer una asistencia real a un paciente que amerite una prioridad de atención 1 y 2. Después vamos a ver a qué nos referimos con prioridades de atención. Entonces, esto primero me gustaría que ustedes conocieran el espacio físico. La siguiente puerta es el área de farmacia, la siguiente puerta es el consultorio de cirugía, el consultorio de traumatología, acá al frente está el consultorio de medicina de emergencia 1, consultorio de medicina de emergencia 2, y a la espalda el consultorio de pediatría. El consultorio de ginecología está muy cerca al área de sala de partos. El ingreso es más directo por otro lado. Esta es la unidad de shock trauma. En nuestro hospital tenemos 3 camas de shock trauma. Entonces acá, por ejemplo, no se nota que hay un monitor, 2 monitores, 3 monitores, tenemos un extractor de aire contaminante. Las 3 camas son móviles, son camas tipo UCI. Tenemos esto de acá. ¿Se ve el puntero láser, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, por acá tenemos esto es ¿quién me puede decir qué es esto?
A ver, más medio punto para su práctica. ¿Desfibrilador? Exacto. ¿Quién dijo? Desfibrilador. Johan. Me haces acordar, ¿ya? Para tu medio punto. Creo que lo Gustavo. dijo antes un compañero, ajá. Lo dijo antes Gustavo, creo. Ya, Gustavo, entonces, que me ha acordado. Entonces, esto es un desfibrilador eléctrico automático que tiene no solamente la función de desfibrilar, sino también de una función de hacer marcapasos y entrar en ritmo en parada, en taquicardias paroxísticas supraventriculares, por ejemplo. Ustedes se darán cuenta que tenemos balones de oxígeno. Idealmente debería haber un circuito interno. En la anterior, en la unidad de shock trauma anterior, sí teníamos un circuito interno para oxígeno de alto flujo para conectar los ventiladores mecánicos. Entonces, la unidad de shock trauma es una unidad altamente especializada donde se va a dar el soporte inmediato de vida, se va a estabilizar el paciente para que, dependiendo de la evolución del paciente, pase a una unidad de observación o a un consultorio, a un tópico de medicina de emergencia o directamente a hospitalización o a UCI o a sala de operaciones. Entonces, en esta unidad de shock trauma, por ser una zona altamente especializada, solamente vamos a recibir pacientes con prioridades 1 y 2. Ya vamos entrando a la introducción de esto. Vamos a tener en el triaje 5 prioridades. Las prioridades de atención son de acuerdo a la gravedad, donde los casos más graves van a ser las prioridades 1 y prioridades 2, que se tiene que atender en una unidad de shock trauma. Entonces, no nos olvidemos, la unidad de shock trauma es el área más importante de todo servicio de emergencia. En la unidad de shock trauma se da el soporte vital avanzado, se hace desfibrilaciones, se colocan tubos de drenaje, se hacen reanimaciones, se hace trombólisis en pacientes con infarto agudo de miocardio ST elevado, se hace fibrinólisis en pacientes con criterio, trombólisis en stroke, hacemos ultrasonografía de emergencia, ultrasonografía pulmonar, ultrasonografía cardíaca, ultrasonografía abdominal de partes blandas, hacemos bloqueos para reducciones cruentas o incruentas, mediante ecografía podemos identificar anatómicamente el nervio y destilamos silocaína y hacemos bloqueos, ¿no? Bloqueos grandes. En fin, hacemos eh, un tipo de medicina, digamos, algo más invasiva de la cual se puede dar en otros medios. Por ejemplo, nosotros intubamos pacientes, pero que no necesariamente están bajo una pseudoanalgesia, porque a veces tenemos que hacer intubaciones cruentas, intubaciones crash, que son impresionantes. Lo que no sucede en una sala de anestesia, ¿no? Los anestesiólogos son expertos intubando, pero en general los pacientes son pacientes preparados, pacientes que han estado en una dieta de 8 horas antes, no han comido líquidos, están serenos, tienen toda la medicación, aparentemente sanos. En cambio, no, nosotros intubamos pacientes que están vomitando, intubamos pacientes que están con hemorragia digestiva activa, pacientes con edema agudo de pulmón, donde literalmente sale agua a través de la tráquea, intubamos pacientes en convulsión, intubamos pacientes mientras se está haciendo resucitación cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Bien, esta es la unidad más importante. Debe existir 3 monitores, bombas de infusión para medicamentos, un desfibrilador eléctrico, que también funciona como un marcapasos transcutáneo. Y por ejemplo acá es el doctor Edison, era cuando tomé el de tercer año de medicina interna, y estaba haciendo su rotación con nosotros y le estábamos dando algunos tips para poner catéter venoso central. Y felizmente salió con mucho éxito el catéter. Entonces ese tipo de procedimientos se hace en una sala de shock trauma, en una unidad de shock trauma.
¿Alguna duda, chicos, que tengan sobre este ambiente? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguien que me diga algo que sí o que sí no? ¿Qué no Doctor, se una hace en consulta. shock traumatita? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? ¿Qué Doctor, no una se hace? consulta. Por ejemplo, tú, una sutura... Sí, sí, te escucho. Perdón, doctor, sino que creo que mi compañero también había preguntado. ¿Sí? Mi consulta era, o sea, ¿cuánto tiempo permanece un paciente en shock trauma? ¿O cuánto tiempo debería permanecer, no? Realmente un paciente en una unidad de shock trauma tiene que permanecer 6 horas. Después de las 6 horas, si el paciente continúa en riesgo vital, pasa a UCI. Si es que no continúa en riesgo vital, las 6 horas ya tiene que estar derivado a una sala de observación. Incluso puedes darle de alta a un paciente por shock trauma. Por ejemplo, un paciente que viene por un atragantamiento. Si hacemos las maniobras, podemos hacer la inspección directa, por medio de la laringoscopía y sacar el cuerpo extraño de la laringe. Y el paciente después de eso, si es que no ha habido apnea mayor, no ha tenido ningún otro inconveniente, puede salir de alta. Entonces, eso determina básicamente el tiempo que un paciente debe permanecer en unidad de shock trauma, son 6 horas. ¿Otra pregunta? Bien. Me estaba preguntando, creo, otro compañero de usted, ¿qué es lo que no se hace en shock trauma? No se hace, por ejemplo, un paciente que tiene un corte o una herida contuso cortante en la frente, no hay riesgo vital de muerte o no hay algo por qué sospechar en que pueda haber algún tipo de compromiso mayor, se sutura en el tópico de cirugía, no en shock trauma. Las camas de shock trauma son muy valiosas. Por ejemplo, si yo estoy de turno y tengo mis 3 camas llenas, esa emergencia ya deja de ser emergencia porque va a llegar otro paciente y no voy a tener dónde atenderlo. Es muy importante que al menos una de las camas de shock trauma esté vacía. No se sabe en qué momento pueden llegar incluso 2 o 3 personas que necesiten eh, de, de una terapéutica de emergencia de alta especialidad, y si no se da en shock trauma no se puede dar en otro lado, no se puede, eso estaría mal. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces en otros hospitales, que lamentablemente no tienen emergenciólogos, se acostumbran a tener llenas sus salas de shock trauma, el regional, en el Lorena. Incluso aceptan pacientes que han sido dados de alta en sala. Como no hay camas de recuperación, los regresan a shock trauma. No. Shock trauma es un lugar muy especial, muy importante, muy específico, donde muchas veces, si yo tengo un paciente de 80 años intubado que no tengo la certeza de que voy a tener éxito en la terapia con ese paciente, y llega un niño de 11 años por ejemplo, con un hematoma subdural amplio, que necesita ser intubado, lamentablemente se tiene que escoger, ¿no? Se tiene que escoger y yo jamás eh, dejaría morir a un niño y de repente alguien de 80, 85, posiblemente sí, posiblemente sí. Y sí, nos ha tocado escoger, nos ha tocado escoger y en eso también ustedes tienen que tener bastante tino y bastante sentido común. Los niños, los jóvenes tienen una alta posibilidad de recuperación. Los ancianos, lamentablemente, no. No es lo mismo un paciente de 45 años a una paciente de 45 años con 2 o 3 hijos. Son cosas que ustedes en cierto momento dado, si se dedican a esto, a servicios en cuidados críticos, ya sea de emergencia como emergenciólogos o UCI como intensivistas, se van a dar cuenta que
sí llega el momento de escoger y los niños siempre van a tener eh, la primera opción, los jóvenes van a tener la primera opción. Y es lo que se ha estado viendo con el COVID. Ha habido pacientes en los cuales yo he tenido el paciente que tenía el hijo de 45 años con 60% de lesiones pulmonares y el papá de 65 años con 60% de lesiones pulmonares. Entonces, el único ventilador fue para el hijo, ¿no? Y el papá terminó falleciendo a los minutos, horas. Y en ese momento la familia se da cuenta, ¿no? Que no habría otra manera de ver en ese momento la medicina, porque si nosotros nos vamos al concepto de medicina, de emergencia sobre todo, salvar una vida es muy fácil, es sencillo salvar una vida. Un entrenador de fútbol puede salvar una vida siendo un RCP básico. Nosotros tenemos que ir más allá, nosotros no simplemente salvamos vidas, más que salvar vidas, nosotros tenemos que preservar salud, eso es lo importante, no nos podemos mm, empecinar en mantener con vida una persona que ha estado más de 5 minutos en apnea, ¿no? Eso, eso es cruel. Se puede, sí, va a estar, posiblemente pueda vivir 15, 20 años dependiendo de su edad, pero ligado a un ventilador y con muerte cerebral. Entonces, eso es algo vivo, entre comillas, para mí no es algo vivo. Bien, sigamos con la siguiente sala. Esta es una sala de observación. En el hospital tenemos dos salas de observación. Esta es la sala de observación B y al frente está la sala de observación A. Cada sala de observación tiene unas 15 camas. Los pacientes que tienen todavía no se ha definido la conducta o todavía está en cierto riesgo o cierta inestabilidad hemodinámica, permanecen en esta área. El tiempo de estancia máximo de un paciente en una sala de observación es entre 12 y 24 horas. A las 12 y 24 horas el paciente o se va de alta o el paciente pasa a sala de hospitalización o de repente puede incluso regresar a shock trauma, puede incluso ir a UCI, dependiendo de los factores o las comorbilidades que tenga. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que ha sido derivado de Quillabamba por una fractura subtrocanteria. Ese paciente no necesariamente tiene que ser operado de emergencia, sino puede ser hospitalizado y si es que se está sospechando lesión arterial, hay duda, entra a este área. Entonces, esta área es una sala de observación donde justamente se hace la observación. Si estamos sospechando una lesión arterial, le pedimos exámenes, le hacemos un Doppler arterial y se puede hacer acá. Entonces, se define en esos entre 12 a 24 horas de que no hay lesión arterial, no hay necesidad de que entre a sala de emergencia, pasa a hospitalización. Igual, los abdomen agudos quirúrgicos que son dudosos o que van a ser preparados para sala, pero no hay sala inmediata, sino van a tener que esperar 2, 3 o 6 horas, permanecen en esta área. Permanecen en esta área y luego pasan a sala de operación y luego de sala de operaciones pasan a recuperación. Pero también podemos tener un apéndice que es dudoso, pasa a la sala de observación y digamos que el cuadro se resuelve, de por sí el dolor desaparece, no hay signos peritoneales y puede ser dado de alta. Una colecistitis aguda igual, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda sobre las áreas de observación? ¿Todo claro? A ver, vamos a ver algunas definiciones. Algunas definiciones. No sé si se han enterado de que en este momento hay, o bueno, ha habido hace 2 días un terremoto en Haití. El ministro de Salud de Haití el de ayer cualificó la situación de salud de Haití como desastre. Entonces, es un desastre.
Es una situación de ruptura del funcionamiento cuyos efectos en las personas, así como las pérdidas y daños materiales o ambientales, sobrepasan la capacidad de la sociedad o comunidad para responder o recuperarse de esa situación. Entonces, una situación de desastre, por ejemplo, sería en el Cusco que haya un incendio en el mall. Entonces, el gobernador regional diría que estamos en una situación de desastre cuando ese incendio en el mall, por ejemplo, nos dé como saldo más de 100 muertos y 500 heridos. Si estamos hablando de 100 muertos, no existe, juntando las morgues de los 3 hospitales, donde apilar 100 muertos, no, no existe. Entonces, por ahí que ya se ha sobrepasado la capacidad de ese sistema para poder solventar o qué hacer con los cadáveres. Si estamos hablando de 500, tampoco, unidos las 3 emergencias de los 3 grandes hospitales, no se va a poder, esa capacidad de resolución va a ser sobrepasada ampliamente. Si de esos 500, 100 son graves con prioridades 1 y 2, peor, ¿no? El hospital regional tiene 3 camas de shock trauma, el hospital de Lorena tiene 3 camas de shock trauma, el hospital de salud 3. Solamente se puede, o sea, en este momento solo se podrían atender máximo 10 pacientes con prioridades 1 y 2, aparte de los que ya están internados ahí. Entonces, eso sería una situación de desastre. Entonces, ¿qué es una emergencia? Es una salud que cursa con patología médica o quirúrgica cuya condición es repentina o inesperada. Eso es muy importante, ¿ya? Nosotros no vamos a, por ejemplo, nos traen un paciente que está saturado 82%. Sí, puede parecer una emergencia, pero el paciente usa oxígeno y desde que lo han traído al hospital está sin oxígeno. Entonces, es una entidad patológica crónica. Las cosas crónicas no son emergencias. Entonces, situación de salud que cursa con patología médica y o quirúrgica cuya condición es repentina o inesperada, que pone en peligro inminente la vida, eso es importante. O que puede dejar secuelas invalidantes en el paciente, eso también es importante. Por ejemplo, una trombosis arterial. Una trombosis arterial de 5 horas. El tejido ya está pálido, no hay sensibilidad, hay signos de isquemia arterial muy importantes. Entonces, si nosotros no respondemos a esa situación, posiblemente ese miembro va a terminar en amputación, lo cual evidentemente le va a dejar secuelas invalidantes. La emergencia corresponde a pacientes con daños calificados como prioridad 2, cuya atención debe realizar a la demanda del usuario de salud o recurso tecnológico. Bueno. Entonces, hemos visto hasta ahorita que es una emergencia, ahora vamos a ver que es una urgencia mayor. Urgencia en general no hay riesgo de muerte. Una urgencia mayor es un paciente que no presenta riesgo de muerte, ni presenta riesgo de secuelas invalidantes. Amerita atención en el tópico de emergencia. Cuando hablamos tópico de emergencia, nos referimos al consultorio de emergencia, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera aproximado a 20 minutos, de acuerdo a la demanda del usuario de salud. Esto es la norma técnica que se quiere aprobar. Acá nos estamos yendo un poquito mal, porque como vamos a ver más adelante en triaje, una urgencia mayor se asigna como prioridad 3 y puede esperar entre 45 y 60 minutos. ¿Ya? Las prioridades 2 son las que pueden esperar hasta 20 minutos. Las prioridades 1, que entre comillas significa resucitación, tienen que ser atendidos de inmediato. Una urgencia menor son pacientes con patología médica sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicación inmediata. Puede ser atendido en el servicio de emergencia esperando un tiempo necesario, de acuerdo a como. Estas son prioridades 4. Estos pueden esperar hasta 2 horas la atención.
Ya son urgencias menores. Y las prioridades 5 son consideradas patología común. Un resfrío, un dolor abdominal, una dispepsia, etcétera, etcétera. Bien, chicos, vamos a tomar un break de 5 minutos y vamos a empezar con otro tema que es triaje, ¿correcto?